Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Pere Simón y quiero hablarles en esta ocasión de inteligencia artificial en sede judicial. Agradecer enormemente la amable invitación de Lorenzo Cotino, a quien aprecio muchísimo, para realizar, ¿no?, esta contribución en el Observatorio de Transformación Digital del Sector Público, una iniciativa que sin duda es de gran valor y de gran utilidad para todos los operadores jurídicos y para todos aquellos que trabajamos temas relacionados, pues, con nuevas tecnologías en las administraciones públicas. Y así que cuando me lanzó esa invitación, pues evidentemente es un enorme placer poder hablarles a todos y difundir algunas de las ideas que he explicitado y explicado en el texto que tienen a su disposición, y que además algunas de ellas pues forman parte de una monografía que recientemente he publicado en la colección Penalcrim de la editorial José María Bosch Editor de Barcelona, intitulada Justicia cautelar e inteligencia artificial, la alternativa a los atávicos heurísticos judiciales. Bien, mi punto de partida o principal hipótesis es que la Administración de Justicia será digital o no será. Creo que esta es una afirmación como punto de partida evidente, teniendo en cuenta el papel que ha jugado la revolución digital y la imposibilidad de poner puertas al campo. Las mejores soluciones, las únicas probablemente, son aquellas que pasan por adaptarse más rápido al cambio, ¿no? Pues yo, que también soy profesor universitario en diferentes universidades, aparte de abogado, una de las principales competencias que trabajo ya con mis alumnos es la capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Vivimos en un mundo en el que todo cambia a gran velocidad y en lugar de quejarnos, ¿no?, de que en un mundo inundado de información irrelevante, pues cada vez las personas tenemos menos capacidad de tener claridad sobre aquello que realmente es importante. En lugar de quejarnos de esto, pues probablemente tenemos que adaptarnos más rápido y aprender competencias, trabajar competencias para ser capaces en ese nuevo escenario de seleccionar bien las fuentes de información, de saber a qué información debe atribuirle valor y cómo, por ejemplo, trabajar con fuentes jurídicas, pues, en Internet y a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? Adaptarse al cambio constante y tener muy presente que se ha acabado aquello de he obtenido un conocimiento y ya me olvido. No, aquí en plena conexión, ¿no?, con el concepto del principio de mejora continua de los sistemas de compliance, implica que tenemos que estar en un aprendizaje continuo, ¿no? Bien, es evidente que las administraciones están condenadas a la transformación digital, porque los ciudadanos lo vamos a reclamar y lo estamos reclamando ya a día de hoy, porque no entendemos cómo un juzgado no puede tener herramientas tecnológicas para celebrar, por ejemplo, la cuestión más básica, juicios virtuales. Con lo cual, no voy a hablar de ciencia ficción, a pesar de que voy a hablar de inteligencia artificial. Voy a hablar de aspectos tangibles que ya se pueden ver a día de hoy en algunos juzgados, en algunos tribunales, tanto a nivel nacional como en perspectiva comparada. Con lo cual, los usos posibles, plausibles, de la llamada inteligencia artificial en la Administración de Justicia son muchos, porque también son muchos los tipos y las clases de inteligencia artificial. No hay que viajar muy lejos y tenemos la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno, que es un documento, la Carta Ética, de finales de 2018, que nos indica usos plausibles, como decía, tales como la gestión del seguimiento de archivos y expedientes judiciales, mejorar el acceso a la jurisprudencia, la existencia de chatbots, ¿no?, de chatbots que ya no solo facilitan el acceso a las resoluciones judiciales, a información judicial, sino que además, y esto es lo realmente importante, la traducen en el lenguaje humano no jurídico, vamos a decir. Es decir, la hacen explicable, la noción de la explicabilidad de las resoluciones judiciales a aquellos que son legos en derecho, ¿no?, que es realmente lo importante, dar un grado de virtualidad realmente importante a la noción de publicidad.
de publicidad en este caso de las actuaciones procesales y evidentemente de cómo actúan y cómo resuelven nuestros tribunales, porque estamos hablando de la administración de justicia. Además, su empleo, por ejemplo, en el ámbito de la llamada inteligencia empresarial, ¿no? Tomar decisiones cuantitativas y cualitativas por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial, por parte también de la Administración de Justicia, en aquello que es de sus competencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sector privado ya se toman decisiones basadas en business intelligence. Se trata de decidir qué es lo mejor para nuestra organización y de hacerlo en base a datos objetivos. Si nos basamos en prejuicios o es que yo creo que este juzgado no está siendo suficientemente eficaz, pues evidentemente van a haber sesgos y las conclusiones no nos van a permitir mejorar. En cambio, si lo basamos en datos objetivos, en business intelligence, pues esto evidentemente este tipo de herramientas pueden tener una larga utilidad, una amplia utilidad en los sistemas jurídicos, ¿no? Y en los sistemas judiciales, que diga. Herramientas para medir la predictibilidad y la previsibilidad del resultado del proceso, especialmente en el ámbito civil y social. ¿Por qué? Para evitar y reducir la carga de trabajo de nuestros juzgados, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, saben ustedes que tenemos una alta tasa de litigiosidad en nuestro país. Aquí cuando alguien tiene un conflicto lo primero que hace es acudir a los tribunales, ¿eh? Y no tenemos cultura ni de pacto, ni de diálogo en ningún sentido. Si fuéramos capaces de predecir en parte o bueno, con un cierto porcentaje de éxito en esa previsibilidad, ¿no?, del resultado del proceso, pues quizás las partes pueden estar, es un incentivo más para que estén más tentadas hacia la mediación o hacia la, bueno, consecución de determinados acuerdos previos al inicio del proceso. Perfilado de jueces y magistrados y, lo más importante, la inteligencia artificial judicial, ¿eh? Cuando es empleada por jueces y magistrados, ya sea para sustituir su función jurisdiccional, lo cual está proscrito, esto lo voy a comentar a continuación, o para apoyar en todo o parte los procesos de determinación judicial. Aquí hay dos sistemas claramente diferenciados, siguiendo aquí la terminología de Fernando Miró Llinares, que es referente en el sector, evidentemente, en este ámbito. De un lado, la idea de la inteligencia artificial preventiva, es decir, el predictive policing, cómo podemos evitar la comisión de delitos, ¿no? Por ejemplo, con técnicas de reconocimiento facial, y del otro, la inteligencia artificial judicial para la valoración de los riesgos. Y esto se puede emplear tanto en centros penitenciarios, ¿no? Justicia actuarial, vamos a medir el riesgo de que alguien reitere una conducta delictiva y en función de ese riesgo vamos a tomar decisiones. Ya existen sistemas de este estilo, pero digamos que los problemas se multiplican cuando se produce la digitalización o la automatización por parte de los sistemas expertos de inteligencia artificial de esos procesos que ya están funcionando en la práctica, como por ejemplo el protocolo RIS-CAMBI, ¿no?, que desde 2009 opera en los centros penitenciarios de Cataluña y que lo hace en base a 43 variables, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo, sin embargo, en el que pongo el foco es en el ámbito de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque en la prisión preventiva, en la prisión provisional, que acuerda en la mayoría de ocasiones en el marco de la amnistía del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juzgador toma una decisión operando en el vacío, porque no puede juzgar, porque evidentemente sería anticipar una pena, porque tiene que tomar una medida provisional, que es una resolución provisional que afecta de forma muy significativa a derechos, ¿no?, como es la libertad individual de una persona, pero en muchas ocasiones ni el investigado ha tenido ocasión de poder aportar pruebas o información relativa, por ejemplo, al arraigo, ¿no? Para acreditar, oye, yo no me voy a fugar porque hay arraigo social, hay arraigo familiar, hay arraigo económico, ¿no? Y evidentemente en ese ámbito, pues el jugador tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión que peticiona o solicita al Ministerio Público. Y lo hace, como digo, sin contar con información, datos, etcétera. Es aquí en el que se produce en muchas ocasiones un recurso a los llamados atávicos heurísticos judiciales. El juzgador recurre a un cierto automatismo, también por cierta presión a veces que puede existir mediática o por la presión de que lo solicita o lo interesa al Ministerio Público.
Sin embargo, la responsabilidad de tomar esa decisión recae sobre los hombros del juzgador y, como digo, a día de hoy se están tomando estas decisiones parcialmente en el vacío y son decisiones muy difíciles de motivar. ¿Cómo motivas el porcentaje, que evidentemente nunca se expresa, del riesgo de fuga de una persona o del riesgo de reiteración delictiva cuando estás, de algún modo, prejuzgando si dices que es reiteración delictiva? ¿O cómo valoras la posibilidad de que alguien atente contra los bienes jurídicos de la víctima? ¿O cómo valoras, en el caso concreto, por ejemplo, otros tipos, ¿no? De riesgos como el riesgo de reestrucción de pruebas, ¿no? ¿Qué riesgo hay que este investigado en concreto acabe destruyendo pruebas y impida el ius puniendi estatal, ¿no? Bueno, aquí básicamente es evidente que contar con un sistema experto, nada de machine learning, nada de aprendizaje autónomo, con un sistema simplemente de sistema experto que sea capaz de hacer lo que no es capaz de hacer la mente humana, que es procesar ingentes cantidades de información para ofrecer porcentajes de predicción del riesgo, pero no solo del riesgo de que una persona, por ejemplo, se fugue, sino de todas las variables en juego. Es decir, el riesgo es este y está dentro o fuera del umbral de la ley. Por ejemplo, si no aplicamos ninguna medida. En cambio, el riesgo es este si retiramos el pasaporte. En cambio, el riesgo es este si autorizamos o exigimos medidas de comparecencia putacta. En cambio, el riesgo es este si establecemos una fianza. En cambio, el riesgo es este concretando, conjurando el riesgo con un porcentaje, siguiendo los sistemas de compliance, ¿no? De medir el riesgo, ¿no? De medir el riesgo real, se intenta, ¿no? Medir el riesgo real de que se acabe produciendo aquella situación, ¿no? Que la medida hipotética de prisión preventiva pretendería enervar. Bueno, estas son las cuestiones que comento en la ponencia, aunque comento muchas más que me sean imposibles de comentar aquí por cuestiones de tiempo. Solo una última idea, que es que quién debe controlar y cómo el algoritmo en los sistemas aplicados en el ámbito de los sistemas de justicia. Aquí señalo evidentemente los principios que ya han señalado los trabajos pues, de doctores contrastados, ¿no? Trabajos pues, de Lorenzo Cotino, Bosch Palop, etcétera, ¿no? En los que nos hablan de la necesaria transparencia del código, ¿no? Transparencia que en este ámbito significa y tiene muchas aristas, auditabilidad del código, explicabilidad del código, trazabilidad, que cualquier tipo de medida, tanto desde el diseño, desde el momento en que se inicia el diseño, hasta su implementación, hasta su gestión diaria. Cualquier tipo de cambio tiene que quedar registrado en un backlog, en un histórico, ¿no? En un audit trail, llámesele como quieran, ¿no? En los ámbitos de desarrollo, ¿no? Muy importante que quede ese registro y además, en este ámbito concreto, estamos hablando de utilizar sistemas de predicción del riesgo para ayudar a la toma de decisiones por parte del juzgador en algo tan importante como la prisión preventiva, ¿no? Tiene que ser un sistema de human in command, ¿no? Tiene que ser un sistema en el que el humano comanda la máquina, ya no solo desde el diseño, sino también en la aplicación. La máquina me propondrá una decisión, me arrojará una proyección de posibles riesgos en ese caso concreto y el juzgador, evidentemente, puede apartarse motivando, evidentemente, esa situación. Además, añado un concepto que para mí es importante, que es la jurisdiccionalidad por defecto y en el diseño en el algoritmo, en los sistemas de inteligencia artificial judicial para la valoración del riesgo. ¿Por qué la jurisdiccionalidad? Porque precisamente lo hago como contrapartida a lo que a día de hoy sucede con la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia, que está integrada por diferentes miembros y ninguno de ellos es juez, ni fiscal, ni abogado, ni letrado de la Administración de Justicia, ni operadores jurídicos en definitiva. Y esto es lo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es decir, si alguien tiene que participar en el diseño de una medida que va a apoyar al juzgador, en primer lugar es el juzgador. Pero también aquellos otros que participan, por ejemplo, en el ámbito de la prisión preventiva, ¿no? Si va a ser una herramienta para conjurar el riesgo en este ámbito, pues tendrán que participar abogados que están acostumbrados pues, en la defensa, tendrán que participar fiscales, tendrán que participar letrados de la Administración de Justicia y, en definitiva, operadores jurídicos que contribuyan a enriquecer el proceso de diseño de ese algoritmo precisamente para evitar
que exista cualquier tipo de sesgo, limitar esa posibilidad y garantizar también todos los principios que decía antes, ¿eh? Transparencia, que significa publicidad, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad del código y, evidentemente, imparcialidad sumada a esta idea de jurisdiccionalidad por defecto y en el diseño del algoritmo. Bien, y esto es todo. Mi intención aquí no era aportar, digamos, verdades universales, sino todo lo contrario, incentivar el debate, trayendo aquí a colación pues, cuestiones que considero que son de presente y futuro, con el fin de explorar si realmente en sede judicial, como aquí se ha afirmado, puede tener sentido el empleo de sistemas expertos como alternativa a los atávicos heurísticos judiciales que a día de hoy implican que en muchas ocasiones, por ejemplo, la prisión preventiva se acaba adoptando con cierto automatismo. Oye, yo no sé exactamente, estoy operando en el vacío, en caso de duda, cojo el modelo y decreto o acuerdo a la prisión provisional o no, en función, evidentemente, del caso concreto. Y esto es todo, así que muchísimas gracias y espero que resulte de interés para todos.